Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando, por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Claro Hogar presenta. Con el llamado al apoyo de la comunidad internacional para recuperar la economía de las 5 naciones de la región, atender a migrantes y refugiados afectados por la pandemia del COVID-19, cerró este miércoles la segunda Conferencia Internacional de Migración. En el evento virtual participaron las cancillerías centroamericanas y un delegado de Washington, presuroso por evitar la migración indocumentada del Triángulo Norte de Centroamérica. En el arranque del evento, las primeras damas de algunos países latinoamericanos participaron en el panel La migración en tiempos de pandemia, abogando por soluciones regionales y enfoques integrales frente al fenómeno migratorio. El canciller hondureño y homólogos del Istmo formaron el panel Migración y Recuperación Socioeconómica, que al cierre del evento planteó la realidad de la pandemia del COVID-19 en Centroamérica y posibles vías de recuperación. Enfilado en esa visión, el canciller Rosales subrayó lo valioso de contar con una política monetaria expansiva y reducción de la tasa de interés para aumentar la liquidez de las empresas y generar nuevos proyectos que crean empleo y crecimiento. Esta debe ser una ruta común de la región para avanzar hacia la reconstrucción social y económica, propuso, en armonía con entes internacionales y el rol categórico del sistema bancario. Hay que crear rutas y mecanismos ajustados a la realidad y apoyar a países que enfrentan una presión fiscal por reducción de ingresos e incremento de gastos por la crisis, apuntó. Las miles de muertes por la pandemia colapsaron sistemas de salud, desplomó la economía y se suma el cambio climático, pobreza, desigualdad y embates a instituciones democráticas, añadió el canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano. Su par salvadoreña, Alexandra Gil, dijo que el COVID-19 aceleró la crisis económica y social en la región y los gobiernos deben actuar con mayor responsabilidad, revertir efectos de la pandemia y cuidar los derechos de los migrantes. Para Michael Kozak, subsecretario del Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, la inmigración irregular a su país ha disminuido significativamente en los primeros meses de la pandemia. Los encuentros con migrantes en la frontera sur ha comenzado a aumentar de nuevo. Estamos preocupados por esa tendencia, destacó. El gobierno republicano de Donald Trump impulsa el Plan América Crece, que enfatiza la necesidad de invertir para crear empleos, aunque con pobres resultados. El mundo está cambiando, por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Claro Hogar presentó. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles. Hoy ya es jueves 3 de septiembre del 2020. La segunda Conferencia Internacional de Migración y la migración en tiempos de la pandemia. Vamos a abordar este importante tema. Honduras fue anfitrión de la segunda Conferencia Internacional de Migración, que reunió en forma virtual a 16 delegaciones oficiales del continente americano que se reunieron con el objetivo de dialogar sobre la recuperación socioeconómica y el abordaje migratorio en el marco de la pandemia. Una muy buena asistencia, creo que fue un buen resultado para las autoridades hondureñas y en especial para la primera dama, la abogada Ana García de Hernández, que presidió la reunión con las primeras damas. Un buen número de primeras damas estuvieron presentes, voy a mencionar algunas. En el panel estaba la abogada Ana García de Hernández, primera dama de Honduras. Estaba Fabiola Llanes, Brasil. Estaba María Julia Ruiz Sandoval, de Ecuador. Rocío González Moreno, Panamá. Yasmín Colón, de Cortiz. De Paraguay, Silvana Adó, quien forma parte del ALMA. También participaron las primeras damas de Belice, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Enrique Fraujo, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. El canciller de la República también, don Lisandro Rosales, estuvo al frente de esto junto a la primera dama Ana García de Hernández. Abogada
Ana García de Hernández, primera dama del país. Bienvenida, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Muchas gracias a usted, Raúl. Buenos días a Lisandro, a la distancia, y a todo el pueblo hondureño que hoy nos está viendo a través de su canal de televisión. En efecto, el día de ayer tuvimos esta segunda conferencia internacional sobre el tema de migración. Si usted recuerda, en el año 2014, a raíz de la crisis de niñez migrantes, Honduras convocó a la primera conferencia internacional. Este año, debido a las circunstancias que estamos viviendo por la pandemia, consideramos oportuno nuevamente volver a hacer un llamado a los diferentes países de la región para poder abordar el tema migratorio y cómo esa pandemia ha venido a afectar muchísimo la movilidad de las personas, no solamente de los migrantes irregulares, sino que también aún de los regulares y muchas personas que estando en otros países se quedaron varados a raíz de la pandemia. Así que aprovechando estas nuevas tecnologías, aprovechando la plataforma Zoom, pudimos tener esta segunda conferencia regional dividida en 3 paneles diferentes. Primero, la participación de la Fuerza de Tarea, todas las funcionarias del gobierno de Honduras que a lo largo de los años han estado participando activamente en el tema migratorio. Luego, el segundo evento, que fue un panel donde participamos 8 primeras damas de la región de las Américas, así como también la representación de México a través de la directora de la DIF, que es la Dirección de Atención Familiar en México. Y luego, posteriormente, un panel coordinado por el canciller Lisandro Rosales, que también contó con la participación de más de 8 representaciones a nivel de cancilleres, vicecancilleres, que abordaron también la temática migratoria y la recuperación económica en tiempos del COVID. Muy interesante conocer cada una de estas experiencias, que yo sé que vamos a tener la oportunidad de profundizar a lo largo del programa, pero muy contenta por haber conocido de primera mano lo que los demás países están haciendo y haberles hablado también de lo que Honduras está haciendo en el tema migratorio desde inicios de este gobierno, pero también lo que puntualmente hemos hecho y lo que continuaremos haciendo en el marco de esta pandemia del COVID-19. Gracias, la abogada Ana García de Hernández, primera dama del país. Saludo también al canciller de la República, Lisandro Rosales, que como lo ha manifestado la primera dama y lo dijimos al inicio, también estuvo en la coordinación de esta segunda conferencia internacional de migración, y también vamos a hablar sobre la migración en el tiempo de la pandemia. Canciller Rosales, buenos días. Muy buenos días, Raúl, buenos días, primera dama, buenos días a todo el auditorio de Canal 11 en esta mañana. Contentos de este esfuerzo que se venía planificando y que gracias a Dios pudimos ejecutar ayer con una extraordinaria presencia de primeras damas, donde la primera dama Ana García de Hernández como anfitrión pudo exponer su gran experiencia en el tema migratorio. Ella ha sido una persona muy consciente y muy compenetrada en el tema de la migración, muy entusiasmada de poder ayudar en este sentido. Y la migración es un tema que siempre nos involucra directamente porque somos un país expulsor de migrantes por diferentes causas. Así que esto fue un foro donde pudimos tener diferentes perspectivas, desde el punto sensible de las primeras damas hasta el punto de políticas que pudimos nosotros discutir con los diferentes cancilleres que nos acompañaron. Tuvimos la presencia del canciller de Nicaragua, el canciller de Guatemala, la canciller de El Salvador, el canciller de Costa Rica, el secretario adjunto interino para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Michael Kozer, secretario de Migraciones de Canadá, el subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Maximiliano Reyes. Así que fue una presencia muy importante, al igual que los directores de migración, tanto de Belice como la vicecanciller de Panamá. Así que fue un esfuerzo bastante importante. Yo creo que este es un tema que el gobierno del presidente Hernández siempre le ha demostrado mucho empeño, y pues el país ha sido un expulsor de migrantes, como le decía hace un momento, pero también hemos tenido el reto de recibir migrantes, especialmente extracontinentales, y que nos hace ser y poner en perspectiva el respeto a la vida y los derechos de los migrantes que tanto tenemos nosotros como pasan por nuestro país. Sí, voy a compartir las preguntas porque como ambos estuvieron pues, manejando esta segunda conferencia internacional de migración. Situación actual del fenómeno migrante en Centroamérica. Abogada García, por favor. Y Raúl, en efecto,
La situación migratoria en la región centroamericana ha sido una realidad que nos ha acompañado a lo largo de la historia. No es un fenómeno reciente ni de nueva data, sino que es desde hace muchos años. La migración ha sido parte de nuestra historia puedo remontarme desde muchos años atrás, pero en los últimos años hemos visto un fenómeno migratorio muy activo. Personas saliendo del país por diferentes razones. En el año 2014, cuando iniciábamos, una de las principales razones era la situación de violencia que aquejaba toda la región centroamericana, especialmente lo que se conoce como el Triángulo Norte. Sin embargo, con los años hemos visto un cambio importante y hoy por hoy no es la violencia la principal causa, son aspectos económicos y de reunificación familiar. Cuando iniciamos este año veíamos una perspectiva migratoria bastante favorable en relación a los años anteriores. Había disminuido de una manera muy importante el número de migrantes saliendo de Honduras, los que llegaban a Estados Unidos, por los nuevos procesos que se estaban haciendo. Muchos de ellos tenían que esperar sus procesos en México. Eso había disminuido de manera considerable los flujos. Y la relación continuaba ya en el marco de los acuerdos que se han suscrito entre Honduras y Estados Unidos, así como Honduras y México. Cuando la pandemia comienza, vemos un cambio importante. Y cuando digo un cambio importante es porque normalmente el flujo migratorio ha sido del sur al norte, es decir, de Centroamérica hacia Estados Unidos y México. Pero empezamos a ver cómo era también necesario atender el retorno de muchos de nuestros compatriotas que de manera voluntaria pidieron ser asistidos en sus retornos al encontrarse en medio de una pandemia en otros países. Y es así como desde ese momento, desde mediados del mes de marzo, hemos recibido un importante flujo migratorio de compatriotas que estaban varados en México, que estaban en Estados Unidos, y aún desde España hemos recibido ya varios vuelos de compatriotas que tenían algún tiempo trabajando y que debido a la situación de la pandemia pues perdieron sus fuentes de trabajo y tuvieron que regresar. Al igual hemos visto flujos de marinos que han sido retornados. Entonces, esta pandemia ha traído circunstancias diferenciadas, si lo podemos decir así, en relación a lo que habíamos visto en los años anteriores. Como gobierno, hemos estado prestos a poder atender estas nuevas demandas que presenta la pandemia y poder atender con dignidad y prontitud a cada uno de nuestros compatriotas. Ha sido un trabajo muy desafiante, Raúl, no ha sido sencillo, pero creemos que estamos lográndolo en el sentido de que nuestros compatriotas que han regresado han recibido la atención médica oportuna, se les ha recibido en algunos momentos al inicio de la pandemia en centros de aislamiento cuando la transmisión comunitaria no era tan grande en el país y posteriormente a todos ellos se les pide de parte de las autoridades de los diferentes gobiernos una prueba de COVID para saber que están sanos y que no van a padecer esta enfermedad y ser contagio para los demás compatriotas. Pero hemos trabajado muy de la mano con diferentes organizaciones y hoy por hoy pues estamos siempre con mucha atención en el tema migratorio, porque así como cambió con la pandemia, las perspectivas son que puede volver a cambiar una vez que primero Dios superemos esta situación del COVID-19. ¿Qué tan drástico ha sido el cambio? Yo recuerdo cuando, y desde que anoche que estábamos planificando el programa, recuerdo cuando usted fue a México, cuando usted hizo movilizaciones en años anteriores. ¿Qué tan drástico ha sido el cambio? ¿Qué le comentaron las primeras damas? ¿Qué le comentaron? ¿Qué escuchó de los cancilleres? La diferencia de aquel momento a hoy que la pandemia todavía sigue fuerte. Bueno, si lo vemos en el caso específico de Honduras, estamos hablando de una reducción de casi el 83% de los flujos migratorios de salida del país. También ha cambiado muchísimo la movilidad de personas que vienen con flujos extrarregionales de diferentes continentes. Recordemos que Honduras es un país también de tránsito de migrantes y el flujo ha disminuido considerablemente. Ayer que compartíamos estas experiencias con las primeras damas, cada una de ellas nos comentaba cómo también de un día para otro, como nos sucedió a nosotros, las fronteras fueron cerradas, los vuelos fueron cancelados
y una enorme cantidad de personas quedaron varadas en diferentes países, y eso significó un fuerte esfuerzo de parte de los gobiernos, Honduras incluido, de poder ayudar en estos vuelos humanitarios de retorno de muchas personas y familias que estaban en el exterior. En la región de las Américas tenemos circunstancias particulares, una de ellas es el caso de Venezuela, y ese fue uno de los temas que se conversó en ese momento, como el desplazamiento de millones de venezolanos hacia países como Colombia y como Ecuador, pues tiene una afectación muy importante, especialmente en tiempos de pandemia. Al igual, los flujos de otros países del cono sur del continente, entre Argentina, Paraguay, Brasil, todos ellos nos compartieron estas experiencias y el enorme compromiso por apostarle, como lo hemos hecho a nivel del mundo, a una migración ordenada y segura. Esta pandemia, por supuesto, es un desafío general para todos los países, pero si nos mantenemos dentro de la visión que cada uno ya ha definido en cuanto al trato humanitario, solidario, a la migración ordenada, viéndola como un derecho humano donde hay que respetar también los derechos de los demás y ayudar pues de manera solidaria a aquellos que están en este proceso migratorio, orientándoles, apoyándoles a través de nuestros cuerpos consulares, como lo ha hecho el gobierno de Honduras, vamos a poder atender mejor a una población que es altamente vulnerable cuando se encuentra en estos flujos migratorios. Pero sí fue muy interesante entender cómo esta pandemia ha tenido consecuencias no solamente en la salud, que es lo que primeramente pensamos cuando hablamos de la pandemia del COVID-19, sino que en toda la dinámica de la vida de los países y la migración como parte integral y fundamental de todos los países de la región también se ha visto seriamente afectada. Sí, repítame, ¿cuánto ha bajado la migración? O sea, ¿el COVID ha detenido al hondureño migrante? Sí, de acuerdo a las estadísticas que nos presenta el Instituto Nacional de Migración, ha habido una disminución del 83%. En el tema de la migración, y eso pues significa que son menos hondureños los que han salido. También vemos una reducción significativa en la información que se nos proporciona desde Estados Unidos de cómo los flujos han disminuido a la entrada de la frontera con Estados Unidos. Al igual, ha habido una fuerte disminución en el caso de los migrantes que vienen de flujos continentales o extracontinentales, que buscando llegar al norte, pues atraviesan el país. Pero sí ha habido una disminución muy, muy importante en estas cifras de migración. Sí. Canciller Lisandro Rosales, si nos da un resumen inicial de lo que manejaron los cancilleres y lo que hablaron junto a las primeras damas en este importante evento que se realizó ayer. Bueno, Raúl, fue una de las discusiones que hablamos sobre el tema de derechos humanos, que esto está vinculado al desarrollo y cómo como región pudiéramos exigirlo. Todos los miembros o los migrantes centroamericanos tienen que transitar diferentes países y esto nos da un ejemplo de trabajo integrado entre toda la región, especialmente los países del norte de México y Estados Unidos. El esfuerzo que tenemos que hacer todos por respetar el derecho humano, como bien decía la primera dama, no solo somos un país de expulsores, sino que también tenemos inmigrantes extracontinentales y una situación que se ve últimamente con venezolanos también que están circulando por nuestro territorio. Hablamos de trabajar en una ruta para disminuir las causas de la migración irregular, pero sabiendo de que la pandemia nos ponía en una posición o nos pone en una posición bastante compleja a todos los países, no solo un solo país en estos momentos como sucedía en el pasado, que usualmente era el Triángulo Norte de Centroamérica. Ahora todos los países están viendo eso, incluso República Dominicana estaba expresando que tenía algún problema debido a las causas que está generando la pandemia del COVID-19. Y esto pues los cancilleres hablábamos de cómo estamos obligados todos a poder continuar trabajando en una ruta, pero también buscando alternativas de solución en el sentido de generar las oportunidades de recuperación económica, porque todos los países tenemos dificultades. Es un esfuerzo bastante grande, todos estamos en problemas por esto del COVID-19,
y el reto que tenemos por delante no lo vamos a poder lograr si no es unidos, si no es con un mismo mensaje, si no es trabajando en conjunto con los diferentes actores de la economía internacional para generar las oportunidades que eviten y desincentiven la migración, porque, como bien decía la primera dama, hemos visto una migración inversa y una reducción importante de personas saliendo del país. Incluso se mencionaba a las autoridades de migración de que las redes de tráfico ilegal estaban haciendo el tráfico inverso, o sea, de Estados Unidos y México hacia Honduras, con las dificultades que se daban del paso por Guatemala, porque estaban fronteras bloqueadas y todos los otros países que tenían sus puntos fronterizos bloqueados y sus pasos controlados. Nosotros pudimos ver cómo México, por ejemplo, que antes nos hacía conducciones vía terrestre hasta Corinto o Moa, ahora lo hacía vía aérea y eso reducía la cantidad de personas que venían. El año pasado tuvimos un retorno de 195,000 personas aproximadamente y este año en 8 meses apenas llevamos 27,000, lo que indica que no hubo mayor flujo de personas y redujo mucho la migración en los puntos fronterizos mexicanos y de Estados Unidos. Sí, ¿tiene algún dato de cuántos ciudadanos y de qué origen están varados en la pandemia en la región, abogada García de Hernández, canciller? Sí, Raúl, más que todo son nacionalidades. Hay haitianos que han estado varados. Esa es la nacionalidad que más ha prevalecido en los últimos meses. Ayer la primera dama de Panamá lo hablaba sobre la situación que se vive con muchos haitianos que están varados en el Darién, más o menos 2,000 personas para los cuales han tenido que aperturar campamentos para poderlos atender. Estas personas, claro, su objetivo es llegar hacia Estados Unidos y por lo tanto tenemos que estar nosotros también como región trabajando de manera integral para poder ver cuál es la atención que se les está brindando a todos ellos. Estaba viendo algunas de las cifras, Raúl, que me gustaría compartirle con usted para que tengamos una dimensión de lo que estamos hablando. En el año 2019, para nosotros, el año 2019, tuvimos 109,185 personas retornadas. Y en este año, hasta el mes de julio, que es hasta el 31 de julio que tengo este dato actualizado, hemos tenido 24,645. Usted puede ver ahí entonces la reducción importante de compatriotas que han llegado retornados al país. Es una reducción significativa. Al igual, en el caso de, por ejemplo, las unidades familiares, que fue un problema que se dio muchísimo en los años anteriores, donde las familias migraban fuera del país, especialmente hacia Estados Unidos, acompañándose de sus hijos. Para el año 2019, Honduras tuvo 188,416 personas que iban como unidades familiares y que ingresaron a Estados Unidos. En este año, en el año fiscal 2020, que para Estados Unidos comienza en el mes de octubre del 2019 y finaliza precisamente ahora el 30 de septiembre del 2020, el número se ha reducido a 9,000. Entonces sí vemos que hay una reducción significativa. En este caso solo estoy hablando de unidades familiares. Los datos concretos pues se los doy en un momentito, los datos finales. Pero en todas las cifras sí vemos que ha habido una reducción. Obviamente el tema de la pandemia ha tenido un fuerte impacto en la decisión que puedan tomar las familias de movilizarse. Yo quiero aprovechar para hacer un llamado a todas las familias de que no caigan en esa tentación de salir en estos momentos fuera del país. La situación es bastante delicada en el resto de los países. Todavía hay países que tienen sus fronteras cerradas, por lo tanto se exponen no solamente a caer en manos de tráfico de redes de personas, trata de personas, a poder caer en manos de la delincuencia organizada, sino que además se exponen a contraer una enfermedad como es el COVID-19, que todos sabemos que requiere de atención para evitar sus complicaciones. Sí, canciller.
Sí, Raúl, el hecho de la movilización que hemos visto, como bien expresaba las cifras, la primera dama ha sido pues bastante reducida. Y yo creo que uno de los aspectos que planteamos en la conferencia era la necesidad de eso mismo, trabajar para disminuir las causas. Sabemos que el COVID es una causa importante en estos momentos, pero como dice la primera dama, tenemos que desincentivar porque no solo Honduras ha tenido la frontera cerrada, sino que muchos países incluso se ha puesto en riesgo porque se hacen acumulación de personas en puntos fronterizos. Recientemente tuvimos dos trabajos que realizamos con el gobierno de Guatemala y México para el ingreso de más de 78 equipos de trabajo en el sentido de personas que se dedican a transportar vehículos de Estados Unidos a Honduras y mercaderías que estaban varados en las fronteras mexicanas con Guatemala. Tuvimos que hacer un trabajo diplomático para poder hacer este retorno. Todo esto es parte de la migración que se da, es los riesgos que se toman al momento de tener que moverse, pero también, como expresaba la primera dama, la preocupación que nos da de que las personas que se dedican al tráfico de personas, valga la redundancia, continúen en este esfuerzo tratando de engañar a las personas, sabiendo de que las condiciones son completamente diferentes a lo que pudimos estar viendo en los años anteriores. En estos momentos el tema migratorio es básicamente una prioridad para nosotros como Estado. Lo estamos abordando al más alto nivel, como lo expresaba la primera dama en su foro, pero también esta conferencia nos permitió plantear las necesidades que tenemos de trabajo conjunto, como le mencionaba, y un solo mensaje en toda la región, porque es algo que tenemos que abordar. No podemos poner más en riesgo a nuestras personas, especialmente ante la amenaza de poder contraer el COVID-19 en otros países y lo que complicaría. De hecho, nosotros hemos tenido ya 16 personas repatriadas que lamentablemente fallecieron por COVID-19 en diferentes partes de Estados Unidos, y estamos pendientes de algunas otras personas en Europa, que se complica más el flujo, aunque de aquí hemos trabajado para repatriar bastantes personas que se encontraban en situaciones de calamidad, incluso por la migración que habían tenido y las condiciones que se habían dado post el inicio de la pandemia. Esto último que dice el canciller, primera dama, y la situación difícil del COVID-19, de por sí cuando ustedes ambos, y reconozco esto del canciller, nosotros vamos la noticia de gente varada en frontera con México, frontera con Guatemala, transportistas, y la Cancillería hondureña actuó bien y logró traer las personas y conseguir los permisos. Inclusive un señor que estaba cerca de morirse me habló de San Pedro Sula, una persona, y se hizo las gestiones con la Cancillería y se hizo el trabajo. Es bueno también reconocer las cosas buenas e importantes que se hacen. Primera dama, con su experiencia y viendo la pandemia, luego de platicar con las primeras damas, escuchar a los cancilleres, dígame, ¿qué cree? ¿Se ha deteriorado mucho más los derechos humanos de los migrantes? Yo creo que estamos viviendo un momento muy especial en la historia del mundo, y es ahí donde cada país debe de hacer su máximo esfuerzo para proteger los derechos humanos de todas las personas en general. Y en el caso particular de los migrantes, que son poblaciones altamente vulnerables, poder mantener una vigilancia sobre ellos. Creo que en este tiempo, Raúl, no precisamente se han deteriorado, al contrario, se han visibilizado muchas veces más las necesidades, porque se volvieron grupos más visibles ante la situación que muchos estaban experimentando de haberse quedado varados en otros países. Comenzaron entonces a acudir a sus consulados, a buscar el apoyo de sus propios países para ser retornados a sus países. Sin embargo, reconocemos que la situación sigue siendo bastante delicada y difícil. Lo que enfrentan los migrantes es duro. Yo lo decía ayer, no debemos de satanizar a los migrantes. Ellos no son delincuentes. Muchas veces se piensa que porque alguien está migrando es porque hizo algo malo o va a hacer algo malo. No, son seres humanos como usted, como yo, como Lisandro, que tienen sueños, que tienen aspiraciones y que por algunas circunstancias han decidido salir de sus países a buscar esas oportunidades en otros países. Lo que cada uno de nosotros como hondureños y en general cada uno de los países debemos de hacer es enfocarnos en esas causas estructurales de la migración y buscar darle la solución correspondiente. En el caso de Honduras, como lo dije antes,
hemos variado desde el 2014 hasta acá. En aquel momento era la delincuencia la principal causa de expulsión de migrantes. Hoy día es la situación económica. Y eso es algo que yo no debo de desconocer, que genera preocupación en mí, y lo hemos hablado con todo el equipo de la Fuerza de Tarea, todas ellas a quienes aprovecho para felicitar y agradecerles por ese enorme compromiso que han tenido con el tema migratorio. Durante esta pandemia no se ha descansado realmente, transformando muchas veces los servicios de atención a los migrantes. Tuvimos que vernos de un día para otro con la situación de que los vuelos se redujeron, que ya no teníamos conducciones terrestres. Entonces, todo eso ha significado muchísimos cambios. Pero en general debemos de continuar viendo cuál es la perspectiva que tenemos hacia el futuro en el tema de la pandemia, y una vez que esto pase, qué va a pasar con la situación económica en nuestros países y cómo tenemos que buscar generar aquí esas oportunidades para evitar flujos migratorios como los que hemos visto en el pasado. Y es aquí donde tenemos que unirnos todos y poner todo de nuestra parte para crear mejores condiciones en el país. Y primero pasa por cuidarnos todos. Si usted se cuida, Raúl, cuida a los demás. Si yo me cuido, cuido a los demás. Primero en este tema de salud, pero también en todo lo demás que tiene que ver con la recuperación de nuestro país, el poner el esfuerzo en que ordenadamente podamos hacer esta reapertura. Pasa no solo por lo que el gobierno determine, sino que por lo que cada ciudadano se comprometa a hacer en función de que sea una reapertura inteligente, que sea ordenada y que evitemos una mayor tasa de contagios. Y lo digo eso porque esto tiene una implicación directa sobre la economía del país y sobre la generación de empleos, y eso pudiera ser una causa que motive a que nuestros compatriotas se queden en el país y no tengan que emigrar. Sí, anoche subrayaba esto. Las primeras damas y representantes expusieron sobre el manejo de la migración regular e irregular de sus países, destacando iniciativas, alianzas e historias de éxito durante la pandemia del COVID-19 en busca de establecer mecanismos de protección para los migrantes retornados y los migrantes en tránsito en el marco de la nueva realidad. Algo que les haya impactado más de todos estos relatos que escucharon del sufrimiento que tienen los migrantes de nuestro continente. Bueno, particularmente muchas historias de familias que, porque como aquí tratamos de migración regular e irregular, muchas familias, por ejemplo, que habían migrado de manera ordenada, que habían salido en un viaje de trabajo, de vacaciones, de cualquier tipo, y que de un día para otro se vieron obligados a quedarse en otros países hasta 2 o 3 meses. Y ahí las primeras damas nos mostraban imágenes de todos los esfuerzos que han hecho sus gobiernos para poder reunificar a estas familias. Y fue realmente conmovedor poder ver el alivio que había en estas personas una vez que llegaron a sus países, después de haber pasado, algunos nos decían, hasta 2, 3 meses de no saber en qué momento se aperturaban los vuelos. Sé que en el país hemos tenido historias similares de muchas familias que estaban fuera del país, de muchos estudiantes que también estaban fuera del país y que tuvieron que prácticamente sufrir una odisea para poder regresar ante aeropuertos cerrados, ante la cancelación de muchos vuelos. Pero ahí se destacó ese compromiso de todos los países y yo quiero agradecer particularmente a todas las primeras damas por su tiempo de poder compartir cada una de estas experiencias en el marco de la alianza ALMA que hemos tenido con las primeras damas de Latinoamérica, una alianza de primeras damas y esposas de jefes de Estado que pues nos ha permitido reunirnos ya varias veces de manera virtual y poder impulsar diferentes iniciativas. Y hoy, ante el llamado que hicimos como gobierno de la República para abordar este tema de migración, un tema muy sensible, Raúl, no todo el mundo quiere hablar de este tema por las implicaciones que tiene, pero todas ellas estuvieron más que dispuestas a compartir sus experiencias, lo que sus países estaban haciendo, y hemos aprendido mucho de esto, de poder escucharlas a ellas. Por ejemplo, algunos países cuando su población se acercó a sus consulados, pues les dieron facilidades también, entrega de alimentos. En el caso del Ecuador, lo comentaba así, la primera dama de Ecuador. En el caso de Colombia, con la migración que tienen de venezolanos también,
todas las medidas que se estaban tomando para atender la salud. Importante, como le digo, conocer cada experiencia, aprender y poder compartir lo que nosotros estamos haciendo, que ha sido un esfuerzo grande, que el canciller lo podrá mencionar también, de la atención a nuestros compatriotas en el exterior, la identificación, las repatriaciones, el seguimiento a nuestros compatriotas que han estado enfermos, que se han reportado a los consulados, poder organizar esos vuelos humanitarios, poder retornar personas que estaban, por ejemplo, contratadas en barcos marinos, han sido muchos los que han retornado, personas en España también. Entonces han sido muchos los esfuerzos, pero hoy, gracias a Dios, estas familias están aquí en el país y seguimos dándole seguimiento a cada uno de estos casos. Sí, canciller, en este caso, entiendo que México, Guatemala se portaron bien y me recuerdo esto de los transportistas varados en ambas fronteras. ¿Ha habido un buen apoyo de los demás países y de ustedes la relación de los cancilleres? Bueno, Raúl, yo creo que esta pandemia nos ha puesto en contexto que la solidaridad debe prevalecer en cualquier circunstancia y el diálogo permanente que mantenemos nosotros con los cancilleres de la región pues nos permitió poder hacer este esfuerzo. En estos momentos estamos gestionando todavía 36 personas que recién están en Tecumumán parados y estamos haciendo todas esas gestiones para poderlos traer. Muchas veces se dificulta porque no solo es la decisión de las cancillerías, sino que tiene que ver la policía, tiene que ver los ministerios del interior, etcétera. Y esto pues hay que hacer un trabajo conjunto que a veces no es fácil y se suma las restricciones que hay en cada país pues, por la pandemia. Nuestras misiones diplomáticas y consulados han tenido también ese desafío. Algunos empleados nuestros han pues estado padeciendo el COVID o las condiciones que sean propias de las ciudades donde están. El caso de España fue un caso pues bastante dramático donde el personal del consulado es bastante limitado, es por eso que estamos reforzándolo en este momento. Pero que teníamos hondureños que habían quedado sin trabajo en un lugar donde no se puede regresar fácilmente y fue donde se hizo un esfuerzo con una iniciativa del Congreso Nacional para repatriar hondureños. Así que seguimos en todos estos trabajos que tienen que ver con garantizar la seguridad personal y física de los hondureños. Es una situación bastante crítica, no solo somos Centroamérica quien sufre, sino que es todo el mundo que está sufriendo en estos momentos y nuestra obligación como funcionarios diplomáticos es mantener esos diálogos permanentes para buscar las soluciones más rápidas y viables para nuestros conciudadanos donde quiera que estén. En este momento me dice que hay 38 en Tecumumán. ¿Hay más en otros sectores de México? ¿De qué otros países tiene informe o peticiones de que hondureños están varados allá, hondureños migrantes y que están tratando de retornar? También sé de las gestiones que hizo en España y en otros países para ayudar a compatriotas. ¿Cómo estamos en este momento? Bueno, con un último grupo que retornó de Sudamérica, fue el último grupo que teníamos nosotros identificados, aparte de estos 38 que están en la frontera México-Guatemala en Tecumumán. Esos son los últimos grupos. En ese sentido, nosotros pudimos tramitar repatriaciones no solo de personas estudiantes, sino que de grupos familiares, marinos, que las empresas los dejaban en algunos puertos y teníamos que ver la manera de traerlos al país. Los que hicimos de Europa sumaron aproximadamente unas 15,000 personas aproximadamente que estaban fuera del país y esto pues en condiciones pues en algunos casos, como le mencionaba, en España críticas porque perdieron su empleo, perdieron la oportunidad de pagar la renta en sus apartamentos o en sus casas y esto pues obligó a tomar acciones rápidas. Se había primero conseguido los fondos para 244 personas y gracias a Dios logramos traer 578. Así que fue un esfuerzo bastante grande que se hizo. Este fue uno de los tantos que se han hecho y como le mencionaba, también hemos estado haciendo repatriaciones de personas que han fallecido, lamentablemente 16 personas por COVID, otras 193 personas que han fallecido por diferentes causas en Estados Unidos y continuamos con ese proceso que se hace a través de nuestra Subsecretaría para Asuntos Migratorios. El mundo entero, los países tienen problemas económicos por esto del COVID. ¿Cómo hace Honduras con estas repatriaciones, con estas ayudas? Porque no es fácil el momento, no solo que vive Honduras, sino el resto de países del mundo y no digamos los países que somos más pobres.
Bueno, ese es el panorama que nos pone la pandemia. Nos complica la contracción económica que se ha generado, ha provocado que tengamos limitación de recursos, pero el hondureño es lo principal para nosotros, es una de las prioridades que el presidente Hernández nos ha dado, la atención de nuestros conciudadanos y el buscar mecanismos creativos para poder hacer la repatriación. En ese sentido ha sido pues muy importante el trabajo que se ha venido realizando en todo el gobierno para mitigar el efecto de las pérdidas de empleos que se han dado no solo en el país, sino que en el exterior y que nos obligan a tener que repatriar o buscar los mecanismos para poder hacer esfuerzos. Por ejemplo, en el caso de las personas que estuvieron en Europa, lo que se lograba era reunir un grupo grande de extranjeros, tanto españoles, franceses, alemanes y de otras nacionalidades que estaban en Centroamérica, reunirlos aquí en Honduras y poder hacer esa doble vía que traían hondureños y se llevaban europeos. Y eso nos permitía bajar costos para poder hacer un proceso de repatriación rápido. Y lo que hemos hecho con Estados Unidos y México, que se han hecho de transporte aéreo con las personas, que fue algo que definimos pues rápidamente para poder evitar tener gente en riesgo, porque las condiciones en que ellos estaban de hacinamiento, en algunos casos tanto en la frontera de México con Estados Unidos como dentro del propio Estados Unidos, pues los ponía en riesgo de contraer la enfermedad. Abogada, fue importante lo que dijo al inicio de que el 83% de la migración pues, ha bajado, pero aún así los norteamericanos, los estadounidenses, los gringos, como le decimos nosotros, se quejan que sigue la migración, que los traslados de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños hacia los estados continúan. ¿Qué datos tiene de eso, primera dama? Bueno, tenemos una disminución, como le planteaba Raúl, de que en los últimos meses ha disminuido sustancialmente el número de compatriotas que estaban llegando a la frontera. Y si me permite un segundito, aquí lo encuentro. A ver, menores de edad. Sí, ha habido una disminución. Siempre, aquí está el total de aprehensiones. Por ejemplo, al mes de marzo, bueno, al mes de enero de este año, se habían aprehendido 2.894 compatriotas en total, incluyendo menores no acompañados, menores acompañados y adultos en la frontera con Estados Unidos. Esto de acuerdo a los mismos datos que nos proporciona Estados Unidos. Si nos vamos al mes de junio, el total eran 172. Vino disminuyendo en el mes de marzo, 1.709, luego en el mes de abril más o menos a 123, y en junio, que es el último dato que tengo, 172. Reconocemos que los movimientos migratorios son fluctuantes, no siempre van a estar estáticos. Lo hemos visto a lo largo de los años, como hay picos que suben y que bajan. Tiene mucho que ver con la temporalidad, tiene mucho que ver con las circunstancias. Por lo tanto, tenemos que estar preparados constantemente para enfrentar cualquier situación que se da. Yo quisiera compartirle también algunos otros datos de lo que se ha venido haciendo, porque como lo decía antes, estos meses han sido de un intenso trabajo en cuanto a la atención de nuestros compatriotas, a la atención tanto de los migrantes regulares como de los migrantes irregulares. Por ejemplo, en estos meses, Raúl, hemos tenido desde el día 16 de marzo hasta finales de agosto, se han registrado 522 vuelos humanitarios de forma ordenada y segura. Más de 15,000 compatriotas que estaban varados en diferentes países regresaron a Honduras. También a través de la Cancillería se ha facilitado el retorno ordenado de más de 27,101 extranjeros que estaban en Honduras y que a raíz de la pandemia tuvieron que regresar. En el tema de retornados, es decir, lo que son propiamente migrantes retornados, desde esa fecha hasta ahora hemos atendido a más de 12,859 compatriotas retornados. Y esto es muy importante porque a raíz del COVID
comenzamos a tener grandes desafíos de cómo recibir a nuestros compatriotas. Primero, las medidas de bioseguridad que eran necesarias en aquel momento y que siguen siendo necesarias poder tener con nuestros compatriotas en los vuelos o en los autobuses. Posteriormente se definió que solamente serían, como bien lo dijo el canciller Lisandro, conducciones aéreas tanto desde Estados Unidos como desde México. Y a raíz de ello, y en aquel momento, especialmente en los meses de marzo, abril y todavía en el mes de mayo, necesitamos cuidar que nuestros compatriotas no vinieran con una infección, con un contagio de COVID, y era necesario tenerlos en centros de aislamiento, porque normalmente ellos llegaban y luego se trasladaban a sus comunidades tierra adentro. Y a raíz de las restricciones de circulación, era importante tener estos espacios. Tuvimos, gracias al apoyo, y quiero resaltar lo de la OIM, como ACNUR y USAID, el apoyo para poder hacer la habilitación de varios espacios en la Villa Olímpica, aquí en Tegucigalpa, en el INPOP, también acá en Tegucigalpa, así como otro espacio en San Pedro Sula, para que nuestros compatriotas, cuando llegaban a los centros de atención de migrantes retornados, pudieran recibir la atención médica e ir a un espacio de 14 días de aislamiento. Posteriormente, y debido a las directrices que emitió la Secretaría de Salud, pues empezamos a cambiar. No era tan fácil los aislamientos y necesitábamos también tener algunos de estos espacios disponibles para pacientes enfermos. Así que se cambió la dinámica y ahora, que es lo que actualmente estamos haciendo, así como también a nivel de los vuelos regulares que se reciben, y es que toda persona que ingresa al país tiene que traer una prueba de COVID negativa que se haya tomado, entiendo yo, que dentro de los últimos 5 días. Esto con el objetivo de determinar que está sano y que al venir acá pues no va a venir a hacer un contagio para su familia o para las personas que están a su alrededor. Y así estamos trabajando actualmente con los migrantes. Se les recibe en los centros de atención, específicamente en San Pedro Sula, porque son conducciones todavía aéreas, y a todos se les traen ya su prueba, y si alguno no la trae, inmediatamente se le toma su prueba rápida, y si es necesario, porque alguno venga con algún síntoma, se le manda a los centros de triaje, que han resultado ser una extraordinaria iniciativa de combate a esta enfermedad. Y yo sé que ahí Lisandro ha estado de lleno como coordinador también de toda esta pandemia, en la apertura de estos centros que hoy nos arrojan resultados realmente alentadores en cuanto al número de pacientes atendidos y cómo evitar una complicación de esta enfermedad. Entonces ha sido desafiante poder adaptarnos en medio de esta pandemia a el manejo de la migración, pero hemos logrado hacerlo y seguimos con el compromiso de atender a nuestros compatriotas retornados y al mismo tiempo de ir generando nuevas oportunidades en el país para que puedan tener sus emprendimientos. Hemos estado hablando con las diferentes instituciones para poder coordinar estos espacios de atención a través de créditos, a través de oportunidades de pequeños negocios, o que se incorporen a la dinámica que existe actualmente, que sabemos que es más restringida, pero que tenemos mucha esperanza de que vamos a ir saliendo poco a poco. Sí, algo que usted le puso mucha atención en el pasado y quiero preguntarle ahora, la migración de padre, madre e hijos, o madre sola con sus hijos, o padre solo con sus hijos, o niños migrantes solos. ¿Qué ha pasado en esta pandemia, en este tema de los menores acompañados y no acompañados? Ha disminuido sustancialmente, Raúl. De acuerdo a las cifras que nos presentaban, que tenemos, ha habido una disminución de los menores no acompañados, y también ha habido una disminución en cuanto al uso de los menores como escudos migratorios. Ese fue un fenómeno que vimos muy fuerte en los años 2018, 2019, cuando a muchos de nuestros compatriotas se les engañó prácticamente para que se unieran a algunos flujos migratorios inusuales, como fueron las caravanas, y que llevaran a sus hijos y que les decían que con un niño iban a poder permanecer en Estados Unidos. La verdad que eso no era así, y siempre lo dijimos, no es así, y se logró determinar cómo
cambió el comportamiento. Muchos padres, hombres, viajaban solos con sus niños y al llegar a sus niños allá eran unas situaciones muy difíciles. Lo pudimos ver en los centros de detención, padres que tal vez con un niño de 1 año, de meses en brazos, no eran las mejores condiciones. Pero eso ha cambiado en este momento, gracias a Dios, y yo le pido a todos los padres y madres que nos están viendo que no arriesguen la vida de sus hijos. Tuvimos que lamentar muchas veces la muerte de menores que murieron ahogados tratando de cruzar el río, que murieron en el camino, que fueron separados de sus padres. Y esas son cosas que ningún padre o madre quisiera ver que sucedan. Y la reflexión aquí es a no exponer a la vida de nuestros hijos. Actualmente eso ha bajado sustancialmente. Las reglas migratorias en Estados Unidos han cambiado en los últimos años y ahora sabemos que una persona que llega a la frontera, lo que sucede es que si presenta una solicitud de asilo, de acuerdo a los acuerdos migratorios, tendrá que regresar a México y esperar en México a que ahí se le pueda atender y proceder con sus audiencias migratorias. Eso toma bastante tiempo y a raíz de eso muchas familias han pedido voluntariamente retornar al país con sus hijos. ¿Por qué? Porque mientras están allá muchas veces quedan excluidos de la escuela, los niños no tienen atención médica, las familias viven en condiciones muy precarias y han decidido retornar voluntariamente al país. Y acá pues es nuestro compromiso continuar trabajando con cada uno de los retornados en sus comunidades a través de los diferentes programas sociales que tiene el Estado de Honduras para que puedan permanecer en el país, que sus hijos se integren a los sistemas educativos y que puedan evitar los riesgos que implica la migración irregular. Sí, Canciller Rosales, ¿qué le dicen sus cónsules, nuestros cónsules en los Estados Unidos sobre hondureños que están detenidos en este momento en tiempo del COVID y que van a ser deportados a nuestro país? ¿Qué conocimiento hay de eso? Bueno, siempre se ha estado dando, esta es parte de las acciones que hemos venido realizando recientemente, el poder identificar en qué centros de detención tenemos. Recordemos, como le decía, la limitación que tuvimos por el tema migratorio. Ya la mayoría de nuestros consulados, siguiendo las instrucciones estatales y locales, ya han aperturado sus oficinas y están trabajando en este sentido, de poder identificar en qué centros tenemos personas detenidas. Se ha disminuido mucho los envíos de Estados Unidos a Honduras, se han reducido sustancialmente. Como no han habido mayores detenciones en la frontera, esto pues ha disminuido la cantidad de personas que teníamos. Como le mencionaba la primera dama, en el año pasado tuvimos aproximadamente 194,000 personas que fueron retornadas. Este año andamos alrededor de 25,000 los que se han retornado en estos 8 meses, lo que nos indica que hay una menor afluencia y la cantidad de personas detenidas en centros migratorios en Estados Unidos se ha reducido sustancialmente. Así que esa es una de las tareas diarias que tienen los consulados, poder identificar junto a las autoridades migratorias de Estados Unidos que primero le estén respetando los derechos humanos a todos nuestros connacionales, a todos nuestros compatriotas, y segundo, de que se haga un debido proceso para poder repatriarlos al país de manera rápida y oportuna para evitar cualquier riesgo de contagio o amenaza que puedan tener por el COVID-19. Así que ha sido una de las misiones principales que le hemos dado a los consulados. Ya no, como le mencionaba, la mayoría de los consulados están abiertos, solo en aquellos lugares donde las ciudades tienen algunas limitaciones, y han abierto con todas las medidas de bioseguridad justamente para atender a nuestros compatriotas. Sí, la situación económica para tratar todo este tema migratorio, ¿cómo está? Bueno, eso fue parte de lo que hablamos con los cancilleres en este foro que tuvimos el día de ayer. Este es un tema regional que nos hace ver de forma conjunta el tema económico. Yo creo que el enfoque que podamos dar, y el presidente Hernández justamente en este momento está reunido en la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, donde lleva el tema de buscar oportunidades de crecimiento para generar o desincentivar el flujo de personas fuera del país. El hecho de que tengamos una contracción económica, pérdidas de empleos y lo que nos ha causado la pandemia, nos obliga a tener una reconstrucción social y económica importante.
y el presidente Hernández ha sido muy claro en el sentido de que es una de las prioridades que debemos de tener todos. Y fue una de las cosas que hablamos, cómo debemos de pedirle a los organismos financieros internacionales que flexibilicen sus condiciones, que nos den oportunidades y que nos den el espacio a todos los países de la región, en este caso, los que estábamos reunidos ayer. Fue una de las conclusiones, cómo en conjunto podemos buscar que el escenario que nos está generando el riesgo por la pandemia se pueda haber disminuido cuando lo abordamos conjuntamente como región. Sí, abogada Ana García de Hernández, primera dama de la Nación, hoy que estamos en los primeros días de septiembre, pero la pandemia continúa en el país y el problema migratorio. ¿Qué tienen visualizado, qué han proyectado para los próximos meses cuando ya estamos prácticamente en el cierre del año? Bueno, Raúl, creemos que los números pueden continuar manejándose como hasta ahora. Esto es lo que estamos viendo para el próximo mes, por ejemplo. La cantidad de vuelos provenientes tanto de Estados Unidos como de México han disminuido en cuanto al número de personas. Actualmente ya México está solicitándonos retomar las conducciones terrestres también. Pero en general es menos el flujo de compatriotas que están en las estaciones fronterizas en Estados Unidos como en México. Sin embargo, no podemos confiarnos, y esto es algo que hemos aprendido a lo largo de los años, y es que los flujos pueden variar de acuerdo a diferentes circunstancias. La pandemia obviamente está generando una presión fuerte en el aspecto económico, en el aspecto de educación, en las fuentes de trabajo, y todo eso puede tener una repercusión. Esperamos que no sea así, pero no podemos desconocerlo. Es ahí donde como sociedad debemos de prepararnos para dar respuestas a nuestros compatriotas aquí en el país, la generación de fuentes de trabajo. Y ahí es un llamado que yo hago para que trabajemos de manera integral. Siempre se piensa que el gobierno es el responsable de absolutamente todo. Yo creo que todos los hondureños somos responsables también de dar nuestra cuota de contribución con nuestras acciones, con nuestras iniciativas para procurar las mejores oportunidades para el país. Y ahí la generación de empleo de parte de la empresa privada, el apoyo de diferentes organismos, de diferentes instituciones, sociedad civil, todos tenemos algo que contribuir y que hacer en beneficio de nuestra población en general para que tengan mejores oportunidades en el país y de esa manera evitar los flujos migratorios. Yo quisiera darle unos datos porque usted los preguntaba hace un momento y aquí se los tengo ya, en el tema de los menores. Y esto es importante porque desde que en el mes de marzo, más o menos el 27 de marzo hasta el 30 de agosto, hemos tenido 1.497 niños, niñas y adolescentes migrantes, de los cuales 935 son menores no acompañados que han retornado al país y 562 fueron menores acompañados por sus padres y familiares. De ellos, el 52% venía de México y un 44% de Estados Unidos. No solamente eso, también hemos tenido y atendido a 21 personas, unidades familiares adultas, 9 niños y niñas de nacionalidad haitiana, cubana y africana que han transitado nuestro territorio bajo una migración irregular. Entonces, como le decíamos antes, el trabajo no se detiene, siempre pendiente de estos flujos, tanto de los que ingresan al país, del sur del continente, así como los retornados que vienen del norte, compatriotas nuestros. Sí, me escribe aquí don Ricardo Puerta, que es experto en estos temas y que quiere aprovechar la comparecencia de la primera dama Ana García de Hernández, al igual que del canciller Lisandro Rosario. ¿Qué información tiene el gobierno de Honduras sobre las cárceles secretas de ICE que se han convertido en programa de reactivación económica para los condados o municipios estadounidenses que por los últimos 10 años han perdido su base fiscal? ¿Canciller? No, realmente no tenemos información. Nosotros la información que manejamos con el Departamento de Homeland Security es transparente, es clara. Nosotros hacemos las preguntas necesarias. No hemos tenido, incluso en las entrevistas que le hacemos a las personas retornadas, nadie nos ha mencionado estos casos.
Tal vez don Ricardo nos pudiera proporcionar más información, porque sí es importante para nosotros, como le mencionaba hace un momento, que se respeten los derechos humanos de nuestros connacionales. Esta es una de las principales situaciones que nosotros abogamos en nuestros consulados y una de las principales instrucciones, un respeto irrestricto a todo migrante, especialmente a los hondureños en este caso. Y pues para nosotros esas no son centros que tenemos nosotros oficialmente. Nosotros tenemos identificados en cada región, cada consulado sabe cuáles son los centros de detención, se mantiene un contacto permanente con el personal de la oficina de ICE, al igual que con la oficina de CDP, y pues para nosotros poder contar con información que nos permita verificar o desmentir este tipo de cosas es importante, pero el flujo permanente de información entre las oficinas oficiales de Estados Unidos y los consulados nuestros son a diario, y pues lo que le mencionaba, un respeto irrestricto a los derechos humanos de nuestros nacionales. Sí, esto ya la primera dama lo contestó, pero lo voy a leer. Dice don Ricardo Porta, ¿qué programa tiene el gobierno de Honduras para los 650,000 ninis en Honduras que quieren unirse a sus padres, madres y otros parientes que ya han migrado mayoritariamente a los Estados Unidos? Primera dama. Sí, Raúl, como se lo mencionaba al principio, la migración tiene diferentes causas, y una de las causas migratorias más frecuentes en los últimos años es precisamente la reunificación familiar. Ahí es importante crear las condiciones, seguir creando más bien las condiciones en el país, en el tema de educación. Sé que este año ha sido desafiante por la situación de la pandemia, como lo es en todo el mundo, no solamente en Honduras. Pero aquí nosotros hemos hecho nuestra parte, y ahí reconozco el esfuerzo de la Secretaría de Educación para que los jóvenes y los niños puedan continuar estudiando en casa con la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa. Pero es la generación de oportunidades. Estamos trabajando, nos hemos reunido la semana pasada con el equipo de Se Emprende y con otro equipo de Banca Solidaria para poder determinar productos específicos para atender a la población joven de nuestro país, cómo generar esas oportunidades en cada uno de los municipios para que puedan acceder a un crédito, a poner un pequeño negocio o muchas veces a que se reintegren a la escuela. Vamos a trabajar en un programa piloto, esperamos hacerlo pronto con algunos municipios del país, con algunos de los alcaldes, para poder ver cómo estos jóvenes en el municipio se integran a ese programa. Es un programa de formación donde se les da varias oportunidades y alternativas de salida. Algunos para que se reintegren, como ya lo dije, al sistema educativo, otros para que puedan integrarse a un trabajo, y otros que tengan el deseo de poder tener un emprendimiento. La población joven en nuestro país, lo reconocemos, es una población mayoritaria, y el objetivo de Juan Orlando como presidente siempre ha sido atenderla. Y varios de estos programas están destinados precisamente a generar esas oportunidades a través de las becas, a través del programa Bono Vida Mejor y muchos otros programas más que pudiera enumerar, pero sé que no es el momento, que nos permite generar esas oportunidades de una vida mejor en el país, y que es lo que tenemos que enfocarnos hacia estos jóvenes. Pero nuevamente lo digo, la reunificación sigue siendo una de las causas principales, y es muy difícil también muchas veces poder contener a una persona que tiene a sus parientes fuera, y que el llamado pues a unificarse. Ese ha sido un gran desafío. Sí, canciller, se ha caído la emigración y también las remesas que los hondureños mandan a Honduras. Las remesas, ¿en qué proporción han caído? Curiosamente, Raúl, fíjese que no han caído las remesas. De hecho, uno de los estudios que tenemos es que para este año, pues, las perspectivas de Banco Central es de que no van a crecer, pero tampoco van a caer. Hubo al inicio de la pandemia sí un descenso, pero en los últimos meses, de julio para acá, hemos podido ver un incremento en las remesas. Esas son las estadísticas que nos dan Banco Central. Y en el caso de no tener crecimiento en la remesa, no tendremos, gracias a Dios, una caída. Esto lo que indica es que nuestros migrantes han podido recuperar la oportunidad de ingreso en los diferentes países donde se encuentran, especialmente Estados Unidos. Y el enfoque es a seguir fortaleciendo pues esto
económicamente nos hubiera generado un impacto muy fuerte. Sí, al inicio tuvimos una caída, entiendo, entre un 4 y 6% del ingreso de la remesa, pero ahora estamos en cero, o sea, no ha habido disminución en comparación al año anterior. Sí, primera dama, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso luego de este segundo encuentro internacional que ayer se hizo virtual con los cancilleres y primeras damas de Latinoamérica? Bueno, primero es poner el tema de migración como un tema importante para toda la región. Hemos conocido todas las experiencias de los diferentes países en cuanto a la migración y cómo la pandemia ha tenido un fuerte impacto en la vida de nuestros compatriotas y en la vida en general de los compatriotas de cada una de las nacionalidades, de los migrantes, tanto regulares como irregulares. Nuestro compromiso como país es continuarles atendiendo a través de los centros de protección a los migrantes, a través de nuestros consulados, seguir trabajando muy de cerca para que cada uno de nuestros compatriotas estén en Honduras o estén fuera de Honduras, tengan siempre la atención con calidad y con calidez que se merecen. Nuestras campañas permanentes de prevención a la migración irregular también, haciendo siempre los llamados a las familias a que eviten poner en riesgo a sus hijos en estos procesos de migración irregular. Y bueno, la creación de más y mejores oportunidades en el país. Quiero decirle, Raúl, que la migración, Juan Orlando siempre lo ha dicho, es un tema compartido, es una situación que compartimos con la región y con diferentes países, y hay una responsabilidad también de cada uno de los países. Es por ello que en los últimos meses, bueno, en los últimos años, de hecho, ha habido una fuerte ofensiva diplomática. El canciller ha estado presente en muchas de estas conversaciones con funcionarios tanto en México como en Estados Unidos, y han dado fruto en la firma pues, de varias iniciativas importantes. Una de ellas, la iniciativa Sembrando Vida con México, que desde el año pasado se ha venido trabajando muy fuertemente y que tiene como objetivo la generación de empleo para los jóvenes, y que al mismo tiempo se destina a la protección del bosque a través de la siembra de árboles y de la protección de todas las cuencas en el país o en varias zonas del país. Y recientemente, creo que hace incluso menos de 2 meses, Juan Orlando junto con el canciller Lisandro participaron en la firma de un memorándum de entendimiento con la iniciativa América Crece. Y esto es muy importante destacarlo. Posteriormente yo tuve la oportunidad de participar en un conversatorio también con la iniciativa América Crece para poder hablar de la potencialidad de lo que es esta iniciativa, que lo que trae es una fuerte inversión al sector privado, y es ahí el llamado al sector privado para que también activamente se involucre en esas soluciones de largo plazo que el país demanda. La generación de empleo es una de ellas, y el llamado a generar el empleo es realmente el sector privado. El gobierno pondrá las condiciones para esa generación, pero quienes lo generan es el sector privado. Y a través de esta iniciativa lo que se busca es precisamente el acceso a recursos, a una tasa de interés competitiva y el apoyo a ciertos sectores que son esenciales para la generación masiva de empleo en el país. Entonces, estas son condiciones que nos permiten tener creo yo, una importante esperanza en el futuro próximo, en que nuestros compatriotas sepan que en el país estamos trabajando fuertemente con un compromiso de generación de más oportunidades, aún en medio de esta pandemia que no ha sido fácil. Juan Orlando siempre lo ha dicho, ningún país, ningún presidente tenía un manual escrito para saber cómo atender esta pandemia. Sin embargo, hasta el día de hoy yo siempre digo, Dios ha sido bueno con nuestro país, nos ha sostenido, nos ha ayudado, y hemos visto con el esfuerzo y el trabajo de miles de compatriotas que se han puesto en primera línea en la atención de esta pandemia, resultados positivos para el país en medio de los números que muchas veces se daban de la catástrofe que podría haber significado de no haberse tomado algunas medidas que se tomaron. Pero juntos tenemos que ver el futuro con optimismo y con esperanza, y saber que cada uno tiene algo que dar y contribuir para que Honduras salga adelante. Dígame, abogada Ana García Hernández, en su opinión, el gobierno que preside su esposo, Juan Orlando, usted al lado de él y todo su equipo de trabajo,
¿Cómo ha manejado la pandemia? ¿Qué se ha hecho muy bien y qué no se ha hecho bien? ¿Qué piensa la primera dama? Bueno, ha sido, Raúl, realmente un tiempo desafiante, no ha sido nada fácil. Sin embargo, creo y he visto el compromiso de los hondureños para atender. Cuando comenzamos recientemente, las decisiones que se tomaron no fueron fáciles, muchas veces fueron incomprendidas, pero hoy vemos los resultados y los resultados hablan por sí solos. Hemos visto, y lo comentábamos hace unos días con Lisandro, cómo las cifras de contagiados, las cifras de personas que van a los hospitales ha disminuido, la ocupación hospitalaria hoy es menor, cómo se ha logrado atender a millones de familias en el país con la entrega de alimentos, con la entrega de mascarillas y muchas otras iniciativas, la apertura de los triajes, ese trabajo en conjunto con los alcaldes ha sido fundamental. Yo personalmente creo que ha habido un manejo en equipo de esta pandemia. Juan Orlando ha estado siempre conversando de cerca con médicos, con expertos en el tema, que nos han ayudado, que nos han aconsejado, aún en el momento de nuestra enfermedad, Raúl, que no fue fácil, fue un proceso muy difícil también, pero a seguir trabajando de la mano con todos los equipos, escuchar a los demás y poder de esa manera construir consensos en cuanto a la reactivación económica y cada una de las decisiones. Yo estoy segura que muchos de los que se sientan muchas veces frente a una computadora, y perdón que lo diga de esta manera, pero muchas veces hay quienes se sientan frente a una computadora a tirar veneno y a denigrar y a hablar en contra de todo lo que se hace. No son precisamente los que están haciendo algo por Honduras, son los que quisieran ver a Honduras destruida, derrotada, y al no verlo, pues muchas veces se ponen, buscan cómo desorientar y eso es lo que muchas veces ha sucedido, la campaña constante que ha habido, pero tampoco nos ha detenido. Hoy vemos los resultados, hoy vemos cómo hay un buen resultado para el pueblo hondureño. Sabemos que han habido muchas personas que han padecido esta enfermedad, no ha sido fácil, pero también es la responsabilidad de cada uno. Yo hago la invitación a cada hondureño a que tomemos las medidas, que no nos relajemos en cuanto a las medidas que tenemos que tomar de protección para nosotros y para nuestras familias, que sigamos siendo precavidos en tomar estas medidas de bioseguridad, de distanciamiento, de protección para los nuestros y para cada uno de los que están a nuestro alrededor. Que si nos sentimos mal, inmediatamente acudamos a un centro de triaje o a un hospital, así como ahora están en casi todo el país, para que una atención temprana a esta enfermedad pueda marcar esa diferencia en cuanto al pronóstico de la misma. Como lo digo, no había un manual escrito, pero yo siento que vamos adelante, vamos a seguir, no es un proceso fácil, y ayer que oía los testimonios de todas las primeras damas, sé que todos los países hemos pasado por grandes desafíos, pero también sé que los pronósticos que se decían de Honduras eran terribles. Personalmente recuerdo muchas noches que incluso me costaba conciliar el sueño solo de pensar en lo que nos acababan de decir, de enormes cantidades de personas contagiadas y de fallecidos, pero gracias a las medidas que se han tomado, gracias a las intervenciones oportunas, hemos visto un resultado favorable para el país. Sí, lamentamos, y mi solidaridad para cada una de las familias que han perdido a un ser querido, nuestras oraciones para con ellos, que sea Dios trayéndoles mucha paz, mucha fortaleza en momentos difíciles, así como aquellos que hoy están padeciendo esta enfermedad. Yo la he padecido, he vivido de cerca y he sentido lo que significa esta enfermedad, pero yo les animo a que veamos con esperanza el futuro y que uniéndonos todos y cuidándonos todos, y haciendo lo que es necesario cada uno por nuestras familias y por nuestro país, vamos a salir adelante. Primera dama, por cierto, han habido algunos cambios en el servicio exterior, hay nuevo embajador en Washington. Sobre esto le vamos a preguntar al canciller sus conclusiones. Canciller, la otra semana, cuando tenga tiempo, quiero ya preguntarle sobre el manejo en sí de la pandemia, ya que el presidente delegó en su persona la fuerte responsabilidad de coordinar todo lo que es el manejo de la pandemia.
gobierno federal estadounidense le dijo a las autoridades estatales que se preparen para que una vacuna contra el coronavirus esté lista para su distribución a partir de noviembre. El cronograma generó preocupación entre los expertos de salud pública sobre una sorpresa en octubre, como dicen, para las elecciones, y que sea una vacuna cuya aprobación haya sido motivada por consideraciones políticas antes de los comicios presidenciales en lugar de con base a ciencia. En una carta a los gobernadores fechada el 27 de agosto, Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo que los estados en el futuro cercano recibirán solicitudes de permisos por parte de McKesson Corporation, que tiene un contrato con los CDC para distribuir vacunas, incluyendo a los departamentos de salud estatales y locales y a los hospitales. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien, continuamos, señor canciller. ¿Por qué los cambios en el servicio exterior hondureño? Pues recordemos de que la situación que nos pone la pandemia nos ha obligado a tener que hacerle consideraciones. Es importante dinamizar nuestro servicio exterior. En algunos casos, el tema de la reconstrucción social y económica del país toma una vital importancia. Y es por eso que en este momento los dos cambios que hemos realizado, tanto de la embajadora María Dolores Agüero Lara como del embajador Luis Fernando Suazo Barahona, cumplen ese requisito de ir en la búsqueda de oportunidades para el país, en la búsqueda de efectos que nos ayuden a poder superar la época post-pandemia y hacer esa reconstrucción social y económica que el país requiere desde ya. Tanto Europa, España es un país muy importante para el ingreso o para nuestro acceso a Europa. Es con quien tenemos más comercio, con quien tenemos muchos temas en común, y que nos permitirá pues que la embajadora María Dolores haga su esfuerzo por atracción de cooperación, inversión y sobre todo el tema migratorio, como lo estamos discutiendo en este momento. Y en Estados Unidos también se refuerza el trabajo que tenemos que hacer con DFC para la inversión en el sector privado, la cooperación que se pueda conseguir con Estados Unidos, y continuar trabajando en los temas comunes que tenemos de migración, seguridad y defensa, que en ese sentido el embajador Suazo Barahona tiene mucha experiencia, habiendo sido en los últimos años el coordinador adjunto para el Gabinete de Seguridad y Defensa. Así que son parte de las acciones que venimos realizando, todo enfocado a una reconstrucción social y económica de Honduras. ¿En qué otros niveles del Ministerio de Relaciones Exteriores hubo movimientos? Bueno, tendremos movimientos en algunas embajadas, 7 embajadas para ser específicos. En algunas de ellas se tiene que cubrir porque no tenemos embajador. En organismos internacionales, en algunas direcciones de Cancillería, algunos espacios de embajadores que regresan, cubren direcciones importantes que han estado en los últimos meses, producto de la pandemia, pues acéfalas. Lamentablemente fallecieron 2 funcionarios de Cancillería que también tendremos que cubrir, estaban en puestos muy importantes en la Cancillería, y pues esto nos obliga a hacer un replanteamiento. Y también el mensaje que siempre le mantenemos a nuestras misiones diplomáticas de garantizar los derechos humanos de nuestros connacionales en cualquier parte del mundo. Sí, ¿tienen previsto o están haciendo algún plan para buscar apoyos, ayudas de países importantes de Europa, del mismo Estados Unidos, para este final de año? Justamente fue una de las misiones que el presidente Hernández le designó al nuevo ministro de Finanzas, Marco Midense, que se tiene que hacer una búsqueda importante de recursos de cooperación, y es por eso que nuestras embajadas cobran un papel fundamental en estos procesos por el acompañamiento que se le tiene que dar a la Secretaría de Finanzas. De hecho, hemos tenido un par de reuniones con el ministro Midense para ir en esa búsqueda, como le menciono, de una reconstrucción social y económica, que es el enfoque que el presidente Hernández nos ha instruido. Le agradezco, canciller, su comparecencia esta mañana, y no sé cuándo la otra semana podemos hablar del manejo que ha hecho el presidente delegó en usted la coordinación general del manejo de la pandemia, para que hablemos de hospitales móviles, de compras de mascarillas, de gel, de
de cómo se han colocado los triajes, cómo están los hospitales, el trabajo de Copeco, para que el pueblo conozca cómo se está manejando esto y cuáles son los buenos resultados, dónde hay dudas y también esa pregunta que hacen de dónde está el dinero, platicar con usted y dialogar y que la gente escuche de su voz, que está también coordinando lo de la pandemia, cuál es el trabajo que se está desarrollando. Con mucho gusto, Raúl, nos ponemos de acuerdo para el día que usted tenga la disponibilidad. Para nosotros es importante que el pueblo hondureño conozca los hechos, porque hay una Honduras con hechos, que hay realidades y que tenemos que compartir con el pueblo hondureño, como usted bien dice. Muchas gracias. El canciller de la República, Lisandro Rosales, ha comparecido con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras esta mañana. Voy a finalizar con la primera dama de la nación, la abogada Ana García de Hernández. Como primera dama, usted bien lo dice, ningún mandatario, ninguna primera dama, ninguno de nosotros esperaba que viniera esta pandemia. ¿Cómo ha vivido esto? Usted y su esposo superaron el COVID, pero muchos hondureños han perdido la vida y decía yo que no podemos confiarnos porque el COVID no se ha ido y la gente debe tener claro eso, que debemos seguir teniendo las medidas de seguridad. Como primera dama, como madre, como mujer, ¿cómo analiza lo que ha pasado y según usted qué está por venir? Perdón. Como usted bien lo decía y como lo decía yo antes, el COVID nos sorprendió a todos en la dimensión de lo que estamos viviendo. Muchas veces pensamos que la afectación es únicamente en la parte de salud, sin embargo afecta de manera integral a toda la dinámica de un país en cuanto a la generación de trabajo, la educación, la seguridad, la economía, en fin, todo se ve afectado por esta situación que estamos viviendo. Pero lo primero y el objetivo principal que siempre hemos tenido desde el gobierno, y esa ha sido la posición de Juan Orlando, es cuidar la vida y la salud de las personas. Y nuestros esfuerzos han sido dirigidos hacia eso precisamente. Y muchas de esas decisiones que han sido difíciles de tomar, como las cuarentenas, por ejemplo, han significado también una repercusión económica para el país. Pero al mismo tiempo nos han permitido tener los resultados que hoy estamos viendo, donde las cifras no han sido en las cantidades que en algún momento se pronosticó por varios expertos internacionales y nacionales. Damos gracias a Dios por ello, porque hemos visto muchas personas que se han recuperado, también nuestra solidaridad con aquellos que han fallecido y con sus familias. Personalmente, habiendo vivido esta enfermedad, yo quiero hacer un llamado a todas las personas a que tomen siempre todas las medidas de precaución, que toman todas las medidas de cuidado. Pero ante el primer síntoma, que por favor no se descuiden. El COVID es una enfermedad que estamos conociendo, que todavía hay muchas secuelas que no conocemos. Los médicos están aprendiendo cada día más de lo que significa esta enfermedad. Por lo tanto, no podemos confiarnos. Estamos viendo lo que está pasando en otros países a nivel del mundo, donde después de periodos de mucha rigurosidad en las cuarentenas, comenzaron con las reaperturas y estamos viendo tasas de infección mucho más altas, incluso que en la primera ola, como se le llama. Nosotros tenemos que aprender de lo que está pasando en los otros países, seguirnos cuidando, seguir tomando las medidas apropiadas dentro de nuestros hogares. No hay que salir si no es necesario. Protejamos a nuestras familias, protejamos a nuestros hijos, a nuestros adultos mayores. Y si alguien sale, pues que salga a hacer lo que tiene que hacer y regresar siempre tomando esas medidas que ya se han dicho. Hemos visto como muchas personas todavía no entienden, por ejemplo, la importancia del uso de la mascarilla. Raúl, el usar una mascarilla puede significar la diferencia entre que una persona enferma contagia a muchos o que no contagie. Y eso marca la diferencia. El COVID es una enfermedad altamente contagiosa y en la medida que nos cuidamos nosotros, también estamos cuidando a los que están a nuestro alrededor. No nos relajemos, no es el momento de relajar las medidas de cuidado que cada uno ha establecido dentro de sus hogares. Yo invito a los hondureños a que sigamos siendo disciplinados en el combate a esta enfermedad.
cada quien haciendo su parte. El gobierno hace su parte, sí, pero cada uno de ustedes, ciudadanos de nuestra nación, también como padres de familia, como hermanos, como hijos, como esposos, tenemos que hacer nuestra parte y nuestro rol de cuidar a los demás. Y ustedes como medios de comunicación continuar llevando ese mensaje de prevención a cada uno de los hondureños, de que sigamos tomando las medidas apropiadas que ya se han indicado de protección para evitar que esta pandemia cause más daños de los que desafortunadamente ha causado, pero que juntos podemos hacer una gran diferencia. El manejo de los funcionarios de la pandemia, ¿cómo lo ha visto? ¿Cómo lo ha analizado y qué han platicado con su esposo? También porque se han hecho cosas buenas, se han cometido errores, ya hay personas que están siendo investigadas. Como primera dama, como abogada, ¿qué piensa se debe hacer los organismos fiscalizadores del Estado? Y también, ¿qué mensaje le da usted a los funcionarios? Porque también yo estoy de acuerdo con usted, hay mucha gente que no hace nada y sí les encanta estar en esas cosas en las redes sociales, pero este momento es de unirnos todos. Pero también estoy de acuerdo que si alguien, servidor público, se presta para hacer negocios oscuros con la pandemia, deben ser castigados con todo el peso de la ley. ¿Qué piensa la primera dama? Como usted lo expresa, Raúl, esta es una situación inusual y nadie puede aprovecharse ni debe de aprovecharse de la misma. Todos debemos de dar cuenta de nuestros actos ante las autoridades y en eso Juan Orlando ha sido muy claro en la responsabilidad y en pedir ese compromiso de cada uno de los funcionarios. Muchas veces se habla de los errores o de las cosas que aparentemente se hicieron mal, pero al final son los órganos los que deben de determinar la responsabilidad de cada quien antes de que sean condenados, como muchas veces sucede en medios públicos. Pero yo también quiero resaltar esa parte que muchas veces no se dice, y es la de todos aquellos funcionarios que me consta, porque he compartido llamadas telefónicas, videollamadas, hemos estado en muchas reuniones donde han dedicado enormes esfuerzos para poder atender esta pandemia de la mejor manera. Ese trabajo de esos héroes anónimos a lo largo y ancho del país que han andado casa a casa dándole esperanza a la familia, llevándole un mensaje, llevándole alimentos, ahora las brigadas médicas. Entonces no solo veamos las cosas negativas, veamos lo positivo y como hondureños veamos en qué lado queremos estar, en el de los que construyen una mejor Honduras o en los que con sus acciones, con sus palabras, lo único que buscan es destruir lo que tenemos. Yo sé que la mayoría de los hondureños le apostamos a un mejor futuro, pero está en manos de cada uno de nosotros levantar esta nación. No es responsabilidad exclusiva de una persona, siempre lo he dicho, es también responsabilidad de cada uno en nuestra función de padres, de madres de familia, de esposos, de hondureños en general, poder contribuir con la nación. Y hoy más que nunca Honduras necesita de sus buenos hijos, de aquellos responsables, de aquellos valientes y determinados que no se han escondido detrás de una computadora, como yo digo, para desear el mal, sino que con sus acciones han contribuido a hacer el bien por nuestra nación. Quiero agradecerle por su comparecencia esta mañana a la primera dama Ana García de Hernández, abogada de profesión. Su mensaje a los hondureños. Gracias. Estamos en el mes de la patria también, inusual, no van a haber desfiles para los niños, para los maestros, para los hondureños en general siempre es una fiesta nacional. Esta vez será virtual, no es lo mismo, pero hay que estar siempre pendiente de lo que es el mes de la patria. Gracias, primera dama, y su mensaje final. Bueno, muchas gracias, Raúl, por esta oportunidad. Gracias por abrirnos este medio de comunicación para poder hablar de esta temática de migración. Y a los hondureños en general, pues recordar el mes de septiembre es el mes de la patria, a sentirnos orgullosos de Honduras y animarnos todos a que cada uno hace la diferencia por nuestra nación, cada uno con sus palabras, con sus pensamientos y con sus acciones ayuda a construir una mejor Honduras.
Y eso es lo que estamos llamados a hacer, a sentirnos orgullosos de esta hermosa nación en la que Dios nos permitió nacer. Y en este mes de la patria recordar precisamente que esta es nuestra patria y que somos nosotros los hondureños los llamados a engrandecerla con cada una de nuestras acciones y palabras. Muchas felicidades en el mes de la patria a todos los hondureños y ánimo. Sé que de la mano de Dios vamos a salir adelante y que poniendo cada uno de su empeño, esta pandemia vamos a lograr resolverla. Muchas gracias, ha sido un gusto saludarla a la primera dama de la Nación, a la abogada Ana García Hernández. Gracias. Gracias, Raúl. Bien, gracias a la primera dama de la Nación. Que hemos hablado sobre, ayer fue la Conferencia Internacional de Migración, la migración en tiempos de pandemia. Junto a la primera dama también estuvo el canciller Lisandro Rosales. Vamos a hacer una ronda ahora con Shirley Martínez en vivo allá en el norte del país. ¿Qué pasó con Nana? Teníamos temor que fuera huracán y entrar a Honduras. Se fue desviando de Honduras. Anoche habían lluvias en Tela, pero no tan fuertes. Anoche llovió en Tegucigalpa, pero Shirley en el norte del país nos cuenta el resumen de lo que ha pasado con Nana. Adelante, Shirley. Buenos días, licenciado, y por supuesto a todos los que nos están sintonizando en el foro La Entrevista. Efectivamente y afortunadamente, el huracán Nana se degradó a tormenta tropical y en este momento se encuentra en el suroeste de Guatemala. Sin embargo, debido a los desencadenamientos que está realizando esta tormenta tropical, los departamentos de Santa Bárbara y Copán se verán fuertemente afectados. De la misma manera Cortés, ya que de aquí nace los ríos Ulúe, Chamelecón, los cuales rodean varios municipios muy vulnerables a estas inundaciones, como lo es La Lima, Villanueva, Potreríos y también alrededores. Hasta este momento estamos con cielo parcialmente nublado, ha querido salir bastante el sol y no se han presentado lluvias en la zona norte del país. Afortunadamente también el cuerpo de bomberos ha informado que no se presentaron incidencias durante la noche, la madrugada y hasta estos momentos, ni desbordamientos, solamente algunas podadas de árboles debido a los fuertes vientos que se suscitaron en horas de la noche. Sin embargo, vamos a estar pendientes de los boletines que emita las autoridades de Copeco para estar en alerta y por supuesto a las personas que viven aledañas a estos municipios estar alerta, ya que hay albergues en este momento habilitados por cualquier novedad que se presente por la tormenta tropical Nana. De momento es lo que le podemos informar desde la zona norte del país. Buenos días. Buenos días, gracias a Shirley Martínez desde San Pedro Sula. Ahora vamos, ponga atención, el COVID sigue en el país. Vamos con el reporte de Gisela Calix. ¿Qué pasa con el COVID en Tegucigalpa, Gisela? Así es, licenciado, buenos días, y a los televidentes de la entrevista le informo que en las últimas horas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social se reporta la muerte de una persona producto del COVID-19. Para que nos amplíe esta información, me acompaña Angie Rodesno, ella es portavoz del Seguro Social y nos brinda más detalles acerca de lo ocurrido. Muy buenos días. Buenos días. Hoy 3 de septiembre del presente año, el Hospital de Especialidades reporta el lamentable fallecimiento de una persona. En lo que va del mes de septiembre, se reporta una persona, gracias a Dios. En la ocupación hospitalaria hay 69 pacientes ingresados en las diferentes salas COVID. Igual no se encuentran pacientes en la unidad de cuidados intensivos y 164 personas hospitalizadas por otras enfermedades o atenciones médicas. En las altas tenemos 13 personas dadas de altas por sospechas COVID y 31 por otras enfermedades o atenciones médicas. Gisela. ¿La capacidad ocupacional en las salas de COVID-19 se mantiene, ha disminuido? ¿Cómo anda el porcentaje? Pues hasta este momento se están manteniendo con el mismo número de personas que están siendo ingresadas, ¿verdad? Porque entran y salen, pero se mantienen en los registros. ¿Las personas en busca de pruebas rápidas se han disminuido o se mantienen? E igual en lo que a mediados del mes de agosto disminuyó de gran manera las personas que venían a hacerse sus pruebas rápidas y sí, hasta la fecha han disminuido
significativamente. Muchas gracias. Angie Rodesno, portavoz del Seguro Social, cuando informaba que lamentablemente una persona murió producto del coronavirus. Licenciado, este es mi informe. Yo vuelvo con usted al set principal. Buen día. Gracias a Gisela Calix, una persona más pierde la vida por el COVID-19. Hay que mantenernos alerta, cuidarnos para no ser infectados y afectados por el COVID. Nos vamos, los invito a seguir en compañía de Canal 11, hay una variada e interesante programación. Las noticias vuelven a las 12 del mediodía con nuestras compañeras Kelly Olivera e Isabela Chévez y todo nuestro equipo de periodistas, tanto en Tegucigalpa, San Pedro Sula y el resto de departamentos del país, al igual con la Alianza Informativa Latinoamericana, para que sepan qué pasa en Honduras y en el mundo. Buenos días, que estén bien.